Tema 8. Memoria prospectiva. La memoria prospectiva es aquella capacidad que nos permite acordarnos de que tenemos que hacer algo en un determinado momento. Los olvidos de la memoria prospectiva pueden dar lugar a situaciones trágicas. El concepto de memoria prospectiva incluye otros procesos cognitivos relacionados con la planificación de la acción que tenemos intención de realizar, como la atención y la dirección de la tarea. Fallos de la memoria prospectiva. Caso 1. Un paciente se operó del estómago. Un año después tenía dolor y malestar. En el hospital encontraron que el equipo médico de la operación se había olvidado un objeto metálico durante la intervención. Caso 2. Una madre de familia prepara la comida. Se deja la comida al fuego porque aún faltan 30 minutos y sale de la cocina. Va a buscar a sus hijos a la escuela y cuando vuelve ve salir humo negro de la vivienda porque hay fuego en la cocina. Caso 3. Un hombre saca a pasear al perro todos los días antes de ir a trabajar. Un día, al terminar el paseo, sube al perro en el coche y en lugar de ir a casa, va al trabajo. Cuando termina de trabajar, vuelve al coche y el perro ha muerto. Los fallos en la memoria prospectiva generalmente tienen poca importancia, pero a veces pueden tener consecuencias muy graves, como algún caso que hemos escuchado en las noticias de padres que van a llevar a su hijo a la guardería, pero van directos al trabajo, dejan al niño en el coche sin ser conscientes de ello, y cuando salen de trabajar el bebé ha fallecido. La memoria prospectiva puede definirse como el conjunto de habilidades que las personas ponen en marcha cuando recuerdan que tienen que realizar una acción concreta en un momento preciso. Pero no está solo implicada la memoria, sino otros procesos psicológicos como la necesidad de fijar objetivos, la planificación de la acción y la atención. Memoria prospectiva y memoria retrospectiva. La memoria retrospectiva es la de sucesos que han ocurrido en el pasado. La memoria prospectiva es una memoria de acciones que la persona tiene la intención de realizar posteriormente. La memoria prospectiva, a diferencia de la memoria retrospectiva, no tiene una seña o clave que la ponga en marcha, sino que es el propio individuo quien tiene que implementar la intención de hacer algo debiendo hacerlo, en un momento determinado. La memoria prospectiva gira en torno al cuándo tenemos que realizar una acción futura. Tiene bajo contenido informativo y es importante para nuestros planes. La memoria retrospectiva implica recordar que sabemos sobre algo, que puede tener elevado contenido informativo y existen claves externas que ayudan en la recuperación de esa información. Pero aunque son memorias diferentes, no son independientes una de otra. Tipos de memoria prospectiva. La investigación actual distingue entre dos tipos de intenciones. Las intenciones basadas en eventos, es decir, acciones que hay que realizar cuando se dé una determinada situación, y las intenciones basadas en el tiempo, es decir, acciones que hay que realizar en un momento preciso. Existen escasos estudios sobre las propiedades de la memoria prospectiva ligada al tiempo. Por ejemplo, pues tenemos los tipos de memoria prospectiva en el cuadrito, que sería la basada en eventos. Un ejemplo, pues la intención de dar un recado a un amigo la próxima vez que le vea. La basada en el tiempo, pues ejemplos serían intención de sacar el pescado del horno dentro de 20 minutos o intención de ir a una cita médica el viernes a las 10 de la mañana. Mover la atención entre tareas concurrentes, pues un ejemplo es conducir un coche mientras se miran los carteles informativos de la autopista. La realización de elementos secuenciales en tareas habituales, pues el ejemplo es el procedimiento a seguir para poner en marcha los motores de un avión. Luego, sustituir una acción atípica por una habitual, el ejemplo, pues desviarse del camino habitual hacia el trabajo. Y las interrupciones, que por ejemplo pues sería recibir una llamada de teléfono mientras estamos en la cocina preparando la cena. Estas diferentes variedades de memoria prospectiva incluyen los tres estadios típicos de los procesos de memoria. Codificación, que se construye la atención de hacer algo en un momento temporal posterior. Retención, que es el almacenamiento de la intención, y hay que tener en cuenta que durante ese tiempo se va a estar ocupado realizando otras cosas, normalmente no relacionadas con la intención de realizar la tarea. Y recuperación, la persona activa conscientemente la intención de ejecutar la acción programada. Evaluación de la memoria prospectiva. Los tipos de intenciones estudiadas con más frecuencia son las intenciones basadas en eventos, en las que el medio ambiente actúa como clave o señal externa para recuperar la información. En las intenciones basadas en el tiempo, la persona se forma una intención para realizar la acción en un momento temporal preciso.
La forma más habitual de estudiar la memoria prospectiva se efectúa en los casos en que hay que realizar una acción rutinaria de manera reiterada, como por ejemplo cuando hay que tomarse un medicamento varias veces al día. Einstein y McDaniel en 1990 diseñaron un nuevo paradigma experimental para estudiar la memoria prospectiva. Pensaron que lo más importante para el estudio era mantener a los participantes ocupados en la realización de una tarea sencilla y a la vez proponerles una acción que debían realizar en un momento dado indicado por los experimentadores. Paradigma de Einstein y McDaniel. Primero se dan a los participantes instrucciones y se realizan ensayos de práctica. Luego se realiza una tarea, como por ejemplo valorar lo agradable o desagradable de una serie de palabras. Luego se dan las instrucciones de la tarea de memoria prospectiva, como presionar una tecla cuando aparezca una palabra concreta. El participante desarrolla otra actividad durante un tiempo, actividades de memoria, rellenar datos. Luego se le vuelve a reiniciar la tarea inicial, juzgar lo agradable o desagradable de los estímulos. Después la clave de la memoria prospectiva aparece varias veces a lo largo de la tarea y la actuación en la tarea de memoria prospectiva se evalúa calculando la proporción de las veces que los participantes recuerdan presionar la tecla designada cuando aparece la clave de memoria prospectiva. Cuestionario de memoria prospectiva y retrospectiva, PRMQ. Instrucciones. A continuación encontrará una serie de preguntas. Indique la frecuencia con la que le ocurren estas cosas según la escala. La escala es 5 con mucha frecuencia, 4 con bastante frecuencia, 3 algunas veces, 2 raras veces y 1 nunca. Y la encuesta sería: ¿decide hacer algo unos minutos más tarde y después se olvida de hacerlo? ¿No reconoce un lugar que ha visitado antes? ¿Olvida algo que se supone que debe hacer unos minutos más tarde, aunque esté a la vista enfrente de usted, como tomar una pastilla o apagar la cafetera? ¿Olvida hacer algo que le pidieron que hiciera hace unos minutos? ¿Olvida sus citas si otra persona no se lo recuerda o si no utiliza un recordatorio como puede ser un calendario o un diario? ¿No reconoce un personaje en un programa de radio o televisión de una escena a otra? ¿Olvida comprar algo que tenía pensado comprar, como una tarjeta para felicitar un cumpleaños, incluso cuando pasa por delante de la tienda? ¿No puede recordar cosas que le han ocurrido en los últimos días? ¿Repite la misma historia a la misma persona en diferentes ocasiones? ¿Intenta recoger algo antes de salir de la habitación o de marcharse de casa, pero minutos después se lo deja allí aunque esté allí mismo frente a usted? ¿Pierde algo que acaba de dejar en un sitio como una revista o unas gafas? ¿Olvida mencionar o dar algo a una persona a pesar de que le pidieron que lo hiciera? ¿Mira algo sin darse cuenta de que lo ha visto hace un momento? Si intenta ponerse en contacto con un amigo o familiar y no lo consigue, ¿olvida intentarlo más tarde? ¿Suele olvidar lo que vio el día anterior en la tele? ¿Olvidó decir algo que quería mencionar unos minutos antes? Bueno, pues estas son las 16 preguntas y la puntuación total media obtenida por los autores del cuestionario fue 38,38, DT 9,15. La puntuación media de la memoria prospectiva fue 20,18, DT 4,91. La puntuación media de la memoria retrospectiva fue 18,69, DT 4,98 y los elementos del cuestionario vamos a ver los que evalúan la MP y la MR. Crawford et al. En 2003 aplicaron el cuestionario a 551 personas de entre 17 y 94 años, voluntarios de 2 ciudades inglesas. Los autores no encontraron correlaciones significativas entre la edad y las puntuaciones en el PMRQ. El análisis de la estructura factorial del cuestionario indicó que el modelo que se adaptaba mejor a los datos estaba formado por 3 factores: memoria general, episódica, memoria prospectiva y memoria retrospectiva. El análisis factorial mostró que los elementos del cuestionario que forman parte de la escala de memoria retrospectiva son los números 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13 y 15 y los elementos que forman parte de la escala de memoria prospectiva son los números 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14 y 16. De las preguntas que hemos visto antes, no creo yo que nos vayan a preguntar estos números. Este modelo de 3 factores concuerda con la idea de que las memorias prospectiva y retrospectiva no pueden disociarse completamente. El cuestionario ha sido traducido a diferentes lenguas. Los resultados psicométricos de los estudios realizados en distintas lenguas han mostrado grandes parecidos entre sí. Destaca su concordancia con la estructura factorial tridimensional obtenida en Inglaterra en el estudio original.
Principales enfoques teóricos serían la teoría de la recuperación espontánea, la de los procesos preparatorios atencionales y de memoria, la teoría de multiprocesos de la memoria prospectiva y vamos a ver entonces teoría de la recuperación espontánea de Einstein y McDaniel en 1990, que encontraron que muchos de los participantes de su estudio indicaban que la intención de hacer una acción les venía a la mente mientras realizaban la tarea que estaban ejecutando en ese momento. Interpretaron que la memoria prospectiva era un sistema de memoria automático asociativo. Según este modelo, durante la formación de la intención se establecería una asociación entre la intención y la acción relacionada con esa intención. La relación señal-acción existiría con un cierto nivel de activación. Si no se repasa o no aumenta el nivel de activación, dicho nivel irá decayendo de manera gradual, pero si la señal produce suficiente interacción con la representación asociada a la acción, ésta será transferida a la consciencia. Por ejemplo, cuando una persona tiene la intención de dar un recado a un amigo, se forma una asociación entre la señal de la memoria prospectiva, el amigo, y el recado, acción que se asocia a la señal. Si la asociación entre el amigo y el mensaje es fuerte, cuando la persona encuentre a su amigo, su sistema cognitivo activará de forma automática el mensaje que quiere transmitir. Teoría de los procesos preparatorios atencionales y de memoria. Smith, en 2003, propuso una teoría alternativa para explicar la memoria prospectiva, la teoría PAM, P-A-M, Preparatory Attentional and Memory Processes. Lo siento si lo he dicho mal. Según esta teoría, el éxito o el buen funcionamiento de la memoria prospectiva basada en eventos requiere la puesta en marcha de procesos preparatorios que consumen recursos y ocupan la capacidad del sistema. Estos procesos son los encargados de mantener el estado de disposición necesario para realizar la acción. No son automáticos y requieren la utilización de algunos de los recursos cognitivos atencionales fuera de la actividad que se está realizando. Teoría multiproceso de la memoria prospectiva. Los numerosos experimentos realizados han producido resultados contradictorios, no concordantes con las predicciones de las dos teorías mencionadas anteriormente. Por ello, McDaniel y Einstein en el 2000 han propuesto el modelo multiproceso. Según este modelo, la recuperación de la intención de realizar una determinada acción a partir de la memoria prospectiva puede deberse a las demandas atencionales, pero también a la existencia de procesos automáticos. El hecho de que se deba a uno u otro depende de varios factores, como las características de la tarea de memoria prospectiva, características de la tarea que se está realizando o las características del propio individuo. Así que proponen un sistema de memoria prospectiva flexible que no dependa de un único mecanismo. Existe gran cantidad de evidencia empírica que apoya la teoría multiproceso. Según esta teoría, la sucesión sería la siguiente. Primero se produce un proceso automático que recupera de forma refleja las intenciones almacenadas previamente en la memoria. Estas intenciones se llevan al terreno consciente. La probabilidad de recuperación de la intención varía en función de la tarea y de las condiciones cognitivas del individuo. La persona puede emplear algún tipo de estado preparatorio, consciente o inconscientemente, que actúe sobre los recursos limitados de la atención o de la memoria de trabajo. Luego habría extensión de la atención dirigida desde la actividad que se está realizando a las claves de la memoria prospectiva, que según McDaniel y Einstein en 2007, es más probable que se produzca la recuperación espontánea cuando el solapamiento entre la información extraída de las claves y la información que se considera de esta clave durante la codificación es elevado, y la carga cognitiva de la actividad que se está realizando. Según la teoría multiproceso, la demanda de recursos consumidos por la tarea que los participantes están llevando a cabo constituye otro factor primordial para que se pongan en marcha procesos de recuperación espontánea y seguimiento. La disminución de los recursos disponibles para el seguimiento interferirá con la actuación en la tarea de memoria prospectiva, sobre todo en tareas en las que estén implicadas claves de memoria prospectiva no focales. Saliencia de la clave de memoria prospectiva. Claves de memoria prospectiva muy distintivas producen mejores resultados que la tarea de memoria prospectiva con claves poco distintivas. Ejemplo, usar letras mayúsculas como claves de memoria prospectiva comparado con utilizar minúsculas. Los estudios no son concluyentes. Asociación entre la clave de memoria prospectiva y la acción que se intenta realizar.
La fuerza de la asociación entre la clave y la acción asociada es importante. En este caso es probable que se produzca recuperación espontánea. Importancia de la intención de la memoria prospectiva. Para la teoría multiproceso, las intenciones de la memoria prospectiva muy importantes producirán mejor actuación en la tarea de memoria prospectiva y mejor memoria prospectiva. Longitud del intervalo de retención de la memoria prospectiva. Este factor tan importante para la memoria retroactiva no parece que lo sea para la memoria prospectiva. Cuando las claves de la memoria prospectiva no son focales, se espera que la actuación empeore al aumentar el intervalo de retención, pero los resultados son contradictorios. Planificación. La teoría multiproceso predice que una buena planificación pondrá en marcha un proceso de recuperación espontánea durante la actuación en la tarea de memoria prospectiva, aunque no siempre es así. McDaniel y Einstein no afirman taxativamente que la recuperación a partir de la memoria prospectiva sea totalmente automática. Proponen que en algunas situaciones la recuperación es bastante automática, mientras que en otras la actuación correcta exige gran cantidad de recursos cognitivos y un proceso de seguimiento estratégico. Memoria prospectiva estudiada en diferentes ambientes. En el laboratorio. En el paradigma de Einstein-McDaniel se concluye que las claves más salientes y distintivas producen mejores resultados en la tarea en la que se evalúa la memoria prospectiva que las claves que son menos distintivas. Estos resultados parecen deberse a que las claves salientes atraen más la atención o producen más procesamiento. En laboratorio, las tareas de memoria prospectiva basadas en el tiempo han dado como principal resultado que los participantes comprueban el tiempo cada vez más frecuentemente según se van aproximando al momento en el que tienen que responder. Si no lo hacen, aumenta la probabilidad de que olviden dar la respuesta o de que respondan más tarde. Los participantes en este tipo de estudios actúan peor que cuando la tarea de memoria prospectiva está basada en eventos. Memoria prospectiva en lugar de trabajo. En el laboratorio, las tareas de memoria prospectiva solo se realizan una vez y no son las que normalmente se hacen en la vida cotidiana. La mayor parte de las tareas ordinarias de la vida, como las laborales, son tareas habituales. El olvido de estas tareas puede tener consecuencias muy negativas. La realización de tareas habituales depende normalmente de la experiencia y la intencionalidad, que suele estar implícito en la tarea general. En trabajos en los que la seguridad es crítica, por ejemplo en aviación o medicina, un fallo puede tener consecuencias fatales. Muchos incidentes producidos en el control aéreo ocurren porque los controladores olvidan realizar alguna acción. La investigación de laboratorio simulando contextos de control aéreo pueden arrojar datos relevantes para poder aplicarlos en estos ambientes. Dismukes y colaboradores, en 2009, estudiaron 4 tipos de olvido de la memoria prospectiva que ocurren en aviación y que no se estudian en laboratorio. Serían las interrupciones, que pueden ocasionar una catástrofe. Los pilotos, después de ser interrumpidos, pueden no reanudar la tarea interrumpida, saltándosela y realizando la siguiente sin darse cuenta del error. Doldia y Dismukes, en 2009, revisaron los informes de accidentes aéreos y las observaciones de los lapsus de la memoria prospectiva en la vida cotidiana y propusieron varias hipótesis según las cuales las personas olvidan continuar y completar las tareas interrumpidas durante su realización por interrupciones que captan abruptamente la atención, por lo que la persona no codifica la intención explícita de continuar con la tarea interrumpida aunque exista esta intención. Las nuevas demandas de la tarea captan la atención inmediatamente después de que finaliza la interrupción, por lo que la persona no comprueba el estado de la tarea previa, y porque las claves que recuerdan al individuo que la tarea está incompleta pueden no estar presentes en la situación. Estos investigadores diseñaron un paradigma. Los participantes eran interrumpidos de manera abrupta mientras realizaban una tarea. Los resultados mostraron que las personas olvidaron frecuentemente completar la tarea, inacabada antes de producirse la interrupción, proporción de 0,48. Sin embargo, cuando se les dio una pequeña pausa o se les proporcionó un recordatorio al comienzo de la interrupción para que completaran la tarea, la actuación mejoró 0,65. Cuando se les dio una pausa o señal explícita al finalizar la interrupción, la actuación mejoró hasta el 0,9. Los resultados confirman la hipótesis de los autores.
La gran proporción de fallos encontrados en la continuación de la tarea interrumpida demuestra la fragilidad de la memoria prospectiva. Luego tenemos las ausencias de claves, que indiquen que hay que realizar tareas habituales. Se ha encontrado que los profesionales a veces no realizan ciertos pasos cuando se interrumpe la secuencia lógica del procedimiento. Cuando se altera una secuencia que es la habitual en la realización de una serie de acciones, esta ya no está señalizada por la acción precedente dentro de la propia secuencia. Es una alteración del orden normal de la actividad que se acostumbra a hacer, que puede evitar también la intervención de ciertas claves de soporte ambiental, por lo que se puede producir el olvido de una o más actuaciones necesarias para el proceso. La captura de hábitos. En ocasiones hay que utilizar o incorporar en una acción o hecho que no es habitual otra acción en la que están implicados una serie de pasos que tenemos automatizados por ser muy frecuentes. El resultado es que se producen errores de la memoria prospectiva por la intrusión de hábitos previamente adquiridos y automatizados. Por ejemplo, una persona se va a ir de vacaciones y para ello se desplaza en coche. Al salir se da cuenta de que está tomando el camino habitual hacia el trabajo porque tiene automatizada esa ruta. La multitarea. Cuando se realizan varias tareas simultáneamente, hay que alternar la atención entre unas y otras. Así que si surge algún problema o distracción, puede ocurrir el olvido de dirigir la atención a alguna de las tareas. Se trata de situaciones de memoria prospectiva guiadas por el tiempo, no por claves, ya que no reciben señales. En este campo faltan estudios. Memoria prospectiva en la vida diaria. Lui y Park en 2004 estudiaron la efectividad de favorecer la creación de procesos automáticos en pacientes diabéticos. El objetivo era comprobar si estos enfermos mejoraban el control que tenían que realizar de su glucosa en sangre utilizando la técnica de la implementación de intenciones. Encontraron que con un corto entrenamiento los pacientes mejoraron su memoria prospectiva para medirse la glucosa en diferentes momentos del día. ¿En qué consiste esta estrategia de implementación de intenciones? Se ha utilizado para mejorar la adherencia a conductas saludables a través de incorporar procesos automáticos que requieren poco esfuerzo cognitivo. Se trata de formarse mentalmente un plan detallado para realizar una acción específica, lo que aumenta la probabilidad de que la persona implemente y ponga en práctica ese plan que ha imaginado. Es decir, el paciente, en este caso, imagina y repite mentalmente cómo va a iniciar la acción deseada cada vez que se encuentre con la señal ambiental apropiada. Así, al encontrar la señal, se pone en marcha automáticamente la realización de la acción para conseguir el objetivo. Proporcionar recordatorios y pistas externas mejoran la memoria prospectiva. Para mejorar la memoria de los mayores hay que centrarse en aquellos procesos cognitivos que se mantienen intactos con la edad. Un plan de implementación de intenciones para mejorar la memoria prospectiva de los mayores. Objetivo: averiguar si los mayores recordarían comprobar su nivel de glucosa en sangre en 4 momentos del día. Procedimiento: entrenar a los participantes para que aprendieran a utilizar el monitor de la glucosa. Tras el entrenamiento se dividen en 3 grupos. El primer grupo tiene que repetir verbalmente las horas a las que tiene que medir la glucosa. El segundo grupo se dedica a discutir las ventajas y desventajas de medir la glucosa. Y el tercer grupo utiliza la estrategia de implementación de las intenciones, imaginando exactamente lo que harán al día siguiente cuando tengan que realizar la tarea de medir la glucosa. Resultados: el grupo que siguió la estrategia de implementación de la intención aumentó significativamente la realización de la tarea. Esta ventaja se mantuvo después de 3 semanas. Conclusión: la estrategia de implementación de la intención es una técnica eficaz que se puede conseguir con un mínimo de entrenamiento. Se ha comprobado que los pacientes con lesiones en el lóbulo frontal se benefician de la técnica de implementación de intenciones. Es un estudio de Kavavilashvili y Fisher en 2007. Se pidió a los participantes que llamaran al experimentador por teléfono al cabo de una semana. Los participantes recordaban la intención de llamar por teléfono durante esa semana porque alguna pista les recordaba la intención y otras veces lo hacían de manera espontánea. Medidas prácticas para mejorar la memoria prospectiva. Evitar posponer tareas cruciales, formarse mentalmente intenciones de implementación y construir un plan específico, construir claves para recordar y colocarlas en lugares visibles, evitar realizar varias tareas simultáneas cuando alguna de ellas sea de vital importancia, relacionar tareas de memoria prospectiva para favorecer la formación del hábito,
Cuando sea necesario seguir un orden que no es habitual, poner en práctica las medidas anteriores y tomarlo como una situación de memoria prospectiva basada en eventos, utilizar ayudas externas como notas o calendarios y establecer rutinas, usar listas de cosas a comprobar en procedimientos vitales y para realizar operaciones en equipo, preparar procedimientos estandarizados. Neurociencia cognitiva de la memoria prospectiva. En ciertos estudios se ha indicado que pacientes con Parkinson, pacientes con lesión traumática cerebral o pacientes con esclerosis lateral amiotrófica presentan problemas de la memoria prospectiva, sobre todo basada en el tiempo. Los resultados se deben a que la recuperación de intenciones de la memoria prospectiva depende de las regiones prefrontales y temporales. Varios estudios realizados para explorar los correlatos neurales asociados a los procesos de codificación en la memoria prospectiva han encontrado 3 modulaciones de los potenciales evocados relacionados con eventos ERPS que diferencian los ensayos de la tarea que se está realizando de forma continua de los ensayos relacionados con la forma de intenciones. Una positividad compleja tardía, LPC, que refleja positividad en la región parietal y negatividad en la región frontal, 600 milisegundos después de la presentación del estímulo. Ondas frontopolares lentas que reflejan una negatividad sostenida en la región frontal desde los 500 a los 1000 milisegundos después de la presentación del estímulo, y ondas temporoparietales lentas que reflejan mayor positividad en los ensayos cuya intención se recupera después que en los ensayos en los que no se recupera. Cuando los estudios electrofisiológicos se han centrado en los procesos de recuperación de la memoria prospectiva, se han encontrado también 3 componentes. Una negatividad N300 sobre la región occipitoparietal que comienza hacia los 300 milisegundos de la presentación del estímulo y que se produce por las diferencias entre los ensayos de las tareas que se está realizando de modo continuo en los ensayos de memoria prospectiva. Positividad frontal central que empieza hacia los 200 milisegundos de la presentación del estímulo y dura varios cientos de milisegundos, que como la anterior representa diferencias entre los ensayos de la tarea continua y los de memoria prospectiva, y una positividad parietal que dura entre 400 y 1200 milisegundos desde la presentación del estímulo. En estudios que han empleado resonancia magnética funcional, RMF, se ha hecho un metaanálisis y se ha mostrado que la actuación durante la realización de tareas de memoria prospectiva está asociado con activaciones producidas en el área prefrontal derecha. Esta zona se relaciona con el mantenimiento retrasado de una intención. También se han encontrado actividades en otras zonas durante la realización de tareas de memoria prospectiva, como el lóbulo parietal. Y aquí finalizamos el tema 8. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente tema. Adiós.